Hola a todos. Tengo un micrófono nuevo. Sí. I have a new microphone. Yay! It's really big, and the arm that I have for it is not quite long enough for me to have it above, so that it can be out of the image. But you can just look at it and be like, "Wow, that's a nice microphone." Um, but yeah, I wanted to get this mic because, well, one, I just wanted to sound better, and two, because maybe someday I might be recording music or something. I don't know. But it's always nice to have a nice mic. So, here we are. All right. Let's practice. Vamos a practicar. All right, so I'll read the story. Here we go. Todas las personas con problemas no tienen lo que quieren. Ellos tienen situaciones tristes. Un día, ellos fueron a otras ciudades o lugares porque querían cosas que no tenían. Pero había problemas en los otros lugares. No había las cosas que ellos querían. No había una Coca-Cola extra para George en Chicago. Él fue a Chicago para una Coca-Cola extra porque había una posibilidad de que hubiera Coca-Colas extras allí, pero no había. Había una chica que se llamaba Gertrude allí en Chicago y ella era una chica buena y simpática. Pero ella no tenía una Coca-Cola extra para George. A pesar de que ella no tenía una Coca-Cola extra para él, a George le gustaba Gertrude porque pensaba que ella era simpática. Beyoncé 2 estaba en la Ciudad de México con Roberto. Ella fue a la Ciudad de México porque pensaba que había una posibilidad de que hubiera iglús extras para ella allí. Fue al 7-Eleven para un iglú extra, pero no había un extra allí. Roberto no tenía un iglú extra para Beyoncé 2 y tampoco había iglús extras en la sección de los iglús. Fue una situación triste para Beyoncé 2 porque quería un iglú, pero no lo tenía. A Beyoncé 2 le gustaba Roberto solamente un poco, porque él no tenía un iglú extra para ella. Pero Beyoncé 2 pensaba que Roberto era un chico simpático, así que a ella le gustaba Roberto un poco también. Yo estaba en McDonald's, pero fui al Walmart porque no había papas pequeñas extras para mí en McDonald's.
Pero había un problema en Walmart. No había papas pequeñas extras en Walmart. Había solo un chico que se llamaba Ben. A mí me gustaba él porque pensaba que Ben era un chico simpático y porque él era mi amigo. Estaba triste porque él no tenía una papá pequeña para mí, pero me gustaba Ben porque él no tenía nada. No tenía sus propias papas, no tenía nada. Así que yo no tenía un problema con él y me gustaba él. Pero estaba completamente triste con mi situación porque no tenía una papa pequeña ni mi familia tampoco. George no tiene lo que quiere, así que él va a Brooklyn, New York. George va a Brooklyn, New York, porque hay una posibilidad que haya Coca-Colas extras allí. Ahora mismo, él no sabe si es la verdad y tampoco sabemos. Beyoncé 2 no tiene un iglú, la cosa que ella quiere. Así que va a Queens. Pero no es la Queens de New York. Es la Queens de Leeds en el UK, Reino Unido. Ella va a Queens porque no tiene lo que quiere, un iglú. Y hay una posibilidad que haya iglús extras en Queens para Beyoncé 2. Pero ella no sabe y nosotros tampoco sabemos. Yo voy al otro lugar porque no tengo lo que quiero. Voy a Costco para una papa pequeña y posiblemente haya papas pequeñas extras para mí allí. Pero ahora mismo no sabemos si haya. Pero hay una posibilidad que haya. Tenemos un cuento que tiene 500 palabras. Exactamente, exactamente. Es increíble. Porque hay exactamente 500 palabras. Celebración para nosotros. ¡Wow! Sí. Y hoy no tenemos las palabras quiz. So, I forgot to delete the words before we started again. So, no quiz today. But you can see the words here if you've forgotten about any of them. So, simpático, simpática, nice. Pienso, piensas. Yo pienso, tú piensas. Pensaba, pensabas. Okay? And if we want to talk about George or another person, piensa, we just take off the S, piensa, and then pensaba, just take off the S. Yo creo, tú crees, él o ella cree. Just take off the S again. Aquí,
allí, allá. Oh, lo siento. Sí, entonces, juntos. Ben y yo ahora mismo no estamos juntos. No estamos juntos. No estamos juntos. Pero estábamos juntos. Can you hear that? Estábamos. So we were together. Estábamos juntos. Ben y yo. Pero ahora mismo no. No estamos juntos. Sí. 3 hermanos. 3 brothers or siblings. 4.5 hermanas. Varios hermanos. Una hermana bebé. Todavía. Ahora mismo yo estoy en Costco, pero Ben está en Walmart todavía. Y Jimmy está en McDonald's todavía. Sí. Yo sé, tú sabes, él, ella sabe. Saber means to know. En propia, en propio. Ok. Un momento. Necesito agua. One thing this kind of mic is good for. Okay. Un momento. Need my timer. Okay. Clase. Ahora mismo, tú eres George. Oh, es muy interesante porque tú eres George ahora mismo, sí. Hola, George. Gracias, sí, hola. George. ¿Estás tú en la Ciudad de México, en Chicago, en Costco o en Brooklyn? Sí, correcto. Tú no estás en la Ciudad de México ni ni Chicago ni Costco. Tú estás en Brooklyn. Sí. Tú no estás en la Ciudad de México, ni Costco, ni Chicago, ni Bummerville, New York, ni Bummerville, California, ni Idaho. Tampoco. Tú estás en Brooklyn, New York. Sí. George. Ahora mismo, ¿estás tú solo? Sí, correcto. Ahora mismo, now, tú estás solo. Pero, estabas solo? Correcto. Tú no estabas solo. Ahora mismo estás solo, pero no estabas solo. Sí. ¿Por qué no estabas tú solo?
Sí, es correcto. Porque tú estabas con Gertrude. Sí, correcto. ¿Estaba yo con Gertrude también? Sí, correcto. Yo no estaba con Gertrude. Es ridículo porque Gertrude todavía está en Chicago y yo no fui a Chicago, pero tú fuiste a Chicago. ¿Sí? ¿Fuiste tú a Chicago? Correcto, George. Tú fuiste a Chicago. Pero, ¿fui yo a Chicago también como tú? Sí. Es obvio que yo no fui a Chicago. Es ridículo, porque tú fuiste a Chicago y yo no fuiste a Chicago. Lo siento, yo no fui a Chicago, tú fuiste. Pero yo fui a McDonald's o Walmart. Sí, sí, George, tú Tú sabes, sí, tú sabes que yo no fui a McDonald's. Es ridículo. Yo no fui a McDonald's. Yo fui a Walmart. Sí, correcto, sí. Pero, George, ahora mismo, ¿estoy yo, estoy yo en Brooklyn, New York, o estoy yo en Costco y estás tú en Brooklyn, New York, o estás tú en Costco? Sí, tú eres muy inteligente porque tú sabes que yo no estoy en Brooklyn, New York, porque tú estás en Brooklyn, New York, y yo estoy en Costco, pero tú no estás en Costco. Es ridículo. Tú estás en Brooklyn, New York. George, hay una persona que no está en Costco y no está en Brooklyn, New York, contigo, y no está en la Ciudad de México, tampoco. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Sí, Beyoncé 2 es la persona que no está en Costco, ni Brooklyn, ni la Ciudad de México, ni Chicago, ni Bummerville, ni Menominee, Wisconsin. Tampoco. ¿Por qué? Porque ¿dónde? ¿Dónde está Beyoncé 2, George? Ah, sí, tú sabes que Beyoncé 2 está en... Lo siento.
¿Sabemos dónde está Gertrude? Beyoncé 2. Un momento. Beyoncé 2. Oh, sí. Yo no recuerdo. Lo siento. Tú sabes, pero yo no puedo oírte. I can't hear you. Porque tú estás en otro lugar y en otro tiempo. Because you are in another place and in another time. Es increíble, sí. Tú eres un mago. You are a magician. Porque tú estás en otro lugar y tú estás en otro tiempo. Pero ahora mismo tú estás conmigo también. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer? How can you do that? Es increíble, ¿no? Sí. Ok. Lo siento. Ok. Tú sabes que Beyoncé 2 ahora mismo está en Queens. No está en la Ciudad de México, ni Miami, Wisconsin también. Tampoco, lo siento. Porque ella ahora mismo está en Queens, sí. Pero, George, ¿es la misma Queens? Do you remember the word misma or mismo? Yeah. Same. ¿Es la misma Queens de Queens, New York? Sí, correcto, George. No es la misma Queens de New York City. Es la Queens de Leeds. Sí, Leeds en el UK. Let's just stick with UK for now. Reina Unido is how we would say it in Spanish, but let's just stick with UK because I want to focus on los verbos. I want to focus on the verbs. And later, if you want to practice saying the Spanish word for the UK, please do. Please do. Of course, we'll learn that. But for now, we'll just say UK. And we'll say el UK. I don't know if that's correct, but it's what we're going to say. So, sí. Ahora mismo Beyoncé 2 está en el UK, en la Queens. Sí. Ok. George. Ahora mismo tú estás en Brooklyn, New York, porque tú fuiste a New York, pero estabas en Chicago. Ahora mismo yo estoy en Casco, porque yo fui a Casco. Y antes de ahora mismo, estaba en Walmart. Y Beyoncé 2 ahora mismo está en Queens, pero estaba en la Ciudad de México. Ella está ahora mismo en Queens porque ella fue a Queens. Así que, ahora mismo, George, describe la situación sobre los lugares, the places, sobre los lugares a donde fuéramos, where we went, I hope that's the right word, y los lugares donde estamos.
Okay, where we are now. All right. So, yo creo que tú necesitas solo 30 segundos, 36 segundos para describir la situación sobre los lugares. ¿Ok? ¿Listo? Fuera. Tiempo. Okay, how did you do? I hope you did good. And if you didn't, if you don't feel like you did good, no es un problema. It's not a problem because no matter what you do, if you speak and you follow along, you will always get better. Even if it feels like, let's see, I don't know. Let's see. Is this up for you? I don't know. We're going to pretend that, I don't know. Let's go over here. So even though, you start here with no Spanish or very little Spanish, and then you get, you get better, or you know more Spanish and you can speak more. And then maybe it's a little bit of struggle and you fall back a little bit. But you started here. And even though it went down, you're still above where you went. And then you go up some more and you progress, and then maybe you plateau a little bit, but this is where you started and this is where you are. And then maybe you don't practice for a long time and so you come here. Okay? But it's impossible to go here because this language is in long-term memory. So no matter what happens, barring significant brain trauma, okay, well, we won't go there. Well, I did go there, but we won't go there any further. So yeah, you're always improving. Why did I air quotes that? You're always improving. So yeah, just notice how you're improving and what's improving and see. Okay, let's start again. George. Yo creo que nosotros tenemos una situación interesante. ¿Por qué? Yo no tengo lo que quiero. Y yo fui a Walmart porque quería una papa pequeña. Y no había papas pequeñas en McDonald's. Así que yo fui a Walmart porque no tenía una papa pequeña, pero quería una papa pequeña. Y tú fuiste a Chicago porque tú querías una Coca-Cola porque tú no tenías una. Tú no tenías una Coca-Cola, pero querías una Coca-Cola, así que tú fuiste a Chicago. George. ¿A dónde fui yo? Correcto.
correcto. Yo fui a Walmart. ¿Por qué fui yo a Walmart? Correcto. Tú sabes. Tú sabes la verdad. Tú sabes que yo no tenía una papa pequeña, pero quería una papa pequeña. Yo quería una papa pequeña y no la tenía, así que yo fui a Walmart. Sí. ¿Y por qué fuiste? ¿Por qué fuiste tú a Chicago, George? Sí, correcto. Tú fuiste a Chicago porque tú no tenías una Coca-Cola, pero querías una Coca-Cola. Tú querías una Coca-Cola y no la tenías, así que tú fuiste a Chicago. Sí, es muy interesante. Así que ahora mismo describe la situación a donde nosotros fuimos. I should look that up. ¿Y por qué? ¿Por qué fuiste tú a Chicago? ¿Y por qué fui a yo? ¿Por qué fui yo a Walmart? ¿Ok? So, un momento. Y if you have extra time, because I'm going to give you, this time. If you have extra time, or if you want to pause the video longer, you can try describing the situation about Beyonce Dos, even though we haven't talked about her yet, and just see how it goes. Okay? ¿Listo? Fuera. Tiempo. Muy bien. Sí. Yo fui a Walmart porque no tenía una papa pequeña, pero la quería. Y tú querías una Coca-Cola y no tenías una Coca-Cola, así que tú fuiste a Chicago. Y George, ¿por qué fue? Can you hear that bell ringing? Maybe not, because I have this new fancy mic. Someone's doorbell is ringing in another apartment. George, ¿por qué fue? ¿Por qué fue a Beyoncé 2? ¿Por qué fue Beyoncé 2 a la Ciudad de México? Sí, tú eres muy inteligente porque tú sabes que ella fue a la Ciudad de México porque ella quería un iglú, pero no lo tenía. No tenía un iglú. Porque ella no tenía un iglú y quería un iglú,
ella fue a la Ciudad de México. Sí. Pero, George, en la Ciudad de México había iglús extras para ella. Sí. No había igloos extras. Okay, so let's get rid of the family words. And we can add había up here. Okay, so we have había. And let's also add hubiera. Hubiera. Is that how you spell it? Hubiera. Yeah, hubiera. Okay. So hubiera is the past tense of haya. Hay una posibilidad que haya papas pequeñas en Costco. Así que yo fui a Costco porque hay una posibilidad que haya papas. Okay? So we have, okay, let me actually just do this. This will be clearer. Okay? So we have I and había. And then we'll do haya and hubiera. Okay? So, George, can you tell me cómo se dice I en inglés? See, there is or are. And cómo se dice había? See, we're just gonna, okay, was, were. Oh, it doesn't fit. Okay, then I'll just do this. And, all right, since it doesn't fit. Okay. Y cómo se dice haya? Okay, so this means there possibly is, are. And there possibly were, was, were. Whoops. Yeah. So that's what these mean. So, haya, there possibly is or are. Hay una posibilidad que haya Coca-Colas extras en Brooklyn, New York, para ti. Y haya una posibilidad que lo siento. Hay una posibilidad que haya papas pequeñas extras para mí en Costco. Pero había una posibilidad que hubiera papas pequeñas para mí en Walmart, pero no había. Sí. Había una posibilidad que hubiera, pero no había. Y había una posibilidad que hubiera Coca-Colas extras en Chicago para ti, pero no había Coca-Colas extras para ti en Chicago. Sí. Un momento. Describe la situación de eso. ¿Ok? De ese. Describe the situation about this. Okay. Había una posibilidad que hubiera whatever, pero no había. Sí. Okay. So let's just do a quick one here. I'll give you 26 seconds. No, I'll give you even less than that. I'll give you 16 seconds to really try and push it out. If you need more time, you can always pause. All right, here we go. Listo? Fuera.
tiempo. See, how was that for you? See, okay. So what was I saying before? Well, I don't remember. So, yo fui a Costco porque no tenía una papa pequeña, pero quería. Y tú fuiste a Brooklyn, New York, porque tú no tenías una Coca-Cola extra. No tenías una Coca-Cola, pero querías. Y no había papas pequeñas extras para mí en Walmart. Y no había Coca-Colas extras para ti en Chicago, pero había una posibilidad que hubiera papas pequeñas en Walmart para mí y Coca-Colas en Chicago para ti, pero no había. Y ahora mismo tú estás en Brooklyn, Beyoncé 2 está en Queens and Leeds in the UK, y yo estoy en Costco. Sí. Y un momento, let's look at the story. See if there's anything else I want to say. Sí. We'll skip the George le gustaba. Sí. Okay. So, let's do big describe la situación. So, George, describe la situación sobre a dónde tú fuiste, dónde tú vas, por qué fuiste tú a Chicago y por qué vas tú a Brooklyn, New York, y sobre mí también, y sobre Beyoncé 2 también. Y you can say whatever else you want to say on top of that, but do that first. Where we are, where we go. So you can pretend like we're right now we go. So if you want to get some talk about va and vas and voy, and then where we went, where we were, why we were there, okay? So this one, there's no timer. You can simply pause the video and take all the time you need, okay? Listo? Fuera. All right, welcome back. Great work today. We really got to work out on this past tense. I hope that there's some real meaning for you in this past tense. That's how we teach past tense with TPRS. We need to make it mean something. And so what better way to make it mean something than to just tell our story, as it happened. Because lots of things have happened and now we're moving forward. So let me know how that went for you, and any questions you have, and anything in particular that you want to work on or look at, just let me know. All right. Thank you so much for your time. Thank you so much for your hard work. And this truly is an honor and a pleasure for me to do this. It really helps with my Spanish, but most importantly, it just helps me spread the joy of TPRS and
just get more opportunity to be doing this because I love doing this. It's just so much fun. Es increíble. All right. I think that's it. I hope that you're all doing well, and I'll see you next time. Adios.